Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos hoy a un vídeo más para el canal. Bienvenidos al Preguntas y Respuestas 2. Ya sabéis, la nueva sección que tenemos en el canal y que poco a poco voy haciendo algún tipo de vídeo así para que vosotros me preguntéis lo que queráis y yo os lo respondo. Claramente hay preguntas pues que por lo menos, por ejemplo, a mí no me ha pasado, ¿vale? Pero preguntas personales pues claramente no voy a responderlas. Pero sí que dudas que tengáis vosotros de cositas que a mí me gustan, gustos, pues por ejemplo, los juegos que más me han gustado, películas y todo ello. Hay bastantes preguntas hoy. La verdad es que me ha sorprendido mucho. Hay muchas preguntas y voy a intentar responderlas todas. Espero que el vídeo no dure en torno a 20 minutos. Tengo aquí lo que viene siendo Twitter, que es donde más cantidad de preguntas tengo. Y también tengo lo que viene siendo los comentarios del primer preguntas y respuestas que hice hace 3 meses, que no me he olvidado, aunque parezca que sí que me he olvidado. Pero aquí lo que viene siendo son en torno a 1 o 2 preguntas. Vamos a empezar por lo que viene siendo por el preguntas y respuestas de hace 3 meses, donde voy a responder lo que viene siendo creo que la única pregunta que tengo actualmente y creo que es bastante interesante. La pregunta me la pide el padre del entendimiento, que me dice lo siguiente: Arbillas, me gustaría saber qué tal te pareció la historia de Valhalla, en qué puesto le pondrías y cuáles son tus 5 mejores Assassin's Creed con respecto a su historia. Saludos. Un saludo para el entendimiento. Pues a mí personalmente la historia de Valhalla es una historia que pues no es que me haya decepcionado en gran parte, pero era algo que creo que no nos esperábamos todos. Creíamos que íbamos a tener una historia bastante buena, donde iba a cerrar un ciclo y al fin y al cabo hemos tenido una historia un poco bastante escasa y que las cosas que nos han contado han sido un poco enrevesadas para tapar agujeros que hemos tenido en Origins, en Odyssey y en otras entregas actuales. Luego el puesto que le pondría no sabría decirte, no le voy a poner el último juego porque es un juego que sigo jugando, me estoy intentando sacar el platino como ya sabéis y lo estoy disfrutando bastante, pero con respecto a la historia sí que es de los más flojos. Claramente los mejores para mí son la saga de Desmond, que son los 5 primeros juegos, y de ahí pues podría hacer una lista, pero sería un poco... Tendría que tomarme un poco de tiempo porque hay bastantes juegos que, pues por ejemplo, me han gustado, ¿no? Después de la saga de Desmond vendría Origins, por ejemplo, luego Black Flag y demás. Pero sí le pondría lo que viene siendo en media tabla más o menos. ¿Y cuáles son tus 5 mejores Assassin's Creed con respecto a su historia? Pues muchos ya lo sabéis, mi Assassin's Creed favorito es Revelations, luego iría el 1, luego el 2... luego Origins y luego iría el 3, pero solamente en la parte del presente. Luego también Angelo me pregunta lo siguiente: ¿crees que Assassin's Creed Syndicate está infravalorado? ¿Qué opinas sobre su jugabilidad e historia? ¿Es un juego leal a la saga? Pues un saludito, Angelo, gracias por esta pregunta. Sinceramente, Syndicate es un juego que personalmente ahora mismo sí que está infravalorado, porque es el último juego que de verdad hemos sentido que hemos estado jugando un Assassin's Creed. Y estoy poniendo de ejemplo a Syndicate, que es el último que hemos tenido como un Assassin's Creed entre comillas, ¿vale? Es un juego que yo ahora mismo sí que lo catalogo como un juego infravalorado, que se puede disfrutar bastante, que puedes encontrar bastante esencia, sobre todo si jugáis con Evie Fry, porque con Jacob Fry tiene unas misiones que son un poco a lo loco y que pierde un poco la gracia de lo que viene siendo Assassin's Creed. Pero yo creo que es un juego que ahora mismo actualmente sí que está infravalorado. Es un juego que yo personalmente os diría que le dieseis una oportunidad para que lo probaseis y que seguramente que os gusten, sobre todo para la gente que lleva mucho tiempo sin jugar un Assassin's Creed y por ejemplo solamente ha jugado la saga RPG, que son los 3 últimos. Yo creo que Syndicate es un juego perfecto para volver a lo que viene siendo a sentir la esencia de un Assassin's Creed. Y sobre su jugabilidad e historia, pues la historia también lo he dicho muchas veces, la historia es bastante floja. Para mi gusto no es mala, está bien, pero hay cosas como por ejemplo el hecho de limpiar todas las zonas para conseguir todos los territorios y pasarte el juego, pues son cosas que personalmente no me gusta nada, que eso me recuerda bastante a Valhalla y se me hacía súper repetitivo. Lo que pasa es que Syndicate es un juego que dura en torno a las 10 horas y Valhalla, para hacerte todo el juego, dura 200 horas. Ahí está el gran cambio o la gran diferencia que tienen estos dos juegos, ¿vale?
Y su jugabilidad, pues su jugabilidad me gustó bastante. Sí que hay elementos que yo hubiese implementado en Syndicate, sobre todo la jugabilidad que teníamos en Unity. Sí que es parecida a la que tuvimos en Unity, pero se cambiaron muchas cosas y se simplificó bastante lo que viene siendo el parkour, la movilidad y todo ello. Cosa que a día de hoy no entiendo, siendo un juego que se empezó a desarrollar poco después de Unity, con el mismo motor gráfico, con la misma jugabilidad, con el mismo sistema de combate y de todo ello. Y se simplificaron muchísimas cosas. Bien, y ahora pasamos a lo que vienen siendo las preguntas de Twitter, que son bastantes. O sea, la verdad es que son bastantes y es una locura, la verdad. La primera pregunta me la pide Silver, que me dice: ¿crees que la saga llegará un día a su fin? Más que nada por cómo están llevando las últimas entregas. Esto es una pregunta que podría estarme tirándome 10 minutos en responderla, pero voy a intentar simplificar un poco mi respuesta, ¿vale? La saga sí que llegará a su fin algún día, ¿vale? Pero no como conocemos. Creo que la saga llegará a su fin hasta que llegue un momento en donde se haga un reboot de la saga y se reinicie otra vez la saga, que yo creo que será, pues no dentro de mucho, pero que se cambiará todo lo que hemos visto en los juegos principales y que se simplificará bastante, sobre todo porque estará el RPG constantemente en la saga. Va a ser un cambio para que el RPG siga su curso y siga presente en lo que viene siendo en la saga. Y sobre lo de que más que nada por cómo están llevando las últimas entregas, pues lo mismo. Yo creo que se están planteando, o seguramente que ya estemos en un reboot de la saga, donde la saga ya haya tomado el rumbo del RPG y poco a poco, aunque esto duele decirlo, es real lo que viene siendo el hecho de que está perdiendo un poco de esencia Assassin's Creed. Pero nos tendremos que acostumbrar porque la saga no va a volver como era antes. AL, o más bien Aldi Baz, me pregunta: ¿tu juego perfecto de Assassin's Creed? Pues mi juego perfecto de Assassin's Creed sería un juego en donde tuviésemos esencia. Por ejemplo, Assassin's Creed 1 para mí es el mejor en tema de esencia, donde más sientes ser un asesino y donde una jugabilidad la tenga como la de Unity, que creo que es la perfecta, donde sientes que estás jugando con un asesino. Y creo que sería en España, perfectamente en España, quitando RPG, pero implementando un poquito de RPG, ¿vale? O sea, no un RPG como hemos tenido en Origins, en Odyssey o en Valhalla, sino un semi-RPG como ha habido, por ejemplo, en algunos otros juegos, ¿vale? Quitando sobre todo el sistema de niveles, que me parece lo peor que pueda haber. O sea, el sistema de niveles y la opción de elegir los diálogos, o sea, la toma de decisiones, creo que es lo peor que puede haber en lo que viene en la saga. Quizá me pregunta: si tuvieras que descanonizar alguna cosa de Assassin's Creed, ¿por qué sería Cassandra? No sería Cassandra. Descanonizar algo de la saga. Pues yo, sinceramente, descanonizaría gran parte de los cómics. Muchísimos tomos de cómics los descanonizaría para que se implementase la historia en lo que vienen siendo los videojuegos. Sobre todo, parte de historia de los cómics que anteriormente teníamos en los videojuegos. Hay cómics que tienen historia autoconclusiva, es decir, es un cómic donde la historia termina, ¿vale? En el mismo cómic. Y que son cosas que no hemos visto en ningún juego. Perfectamente eso lo puedo entender. Por ejemplo, personajes como Aquilus o demás, pues no me molesta. Pero el hecho de trasladar lo que viene siendo la historia de los juegos a los cómics, como por ejemplo pasó con Juno, es algo que sí que me molesta bastante. Y eso sí que descanonizaría para que se implementase en los videojuegos. Porque la gente no se compra los cómics, o la gran mayoría de la gente que juega a los videojuegos de Assassin's Creed no se compra los cómics. Solamente, por ejemplo, un 10% de los que de verdad quieren saber todo el lore. Pero en sí, los cómics han hecho que la saga de Assassin's Creed pierda bastante lo que viene siendo su historia y el protagonismo, sobre todo en el presente, que es algo que personalmente es un gran fallo, y por eso yo personalmente descanonizaría gran parte de los cómics. Octamónaco me pregunta: si tuvieras que hacer un Assassin's Creed en Latinoamérica, ¿dónde? ¿Por qué? ¿Qué historia? ¿Prota femenino, masculino o más de un prota? Pues en Latinoamérica lo haría en lo que viene siendo en parte de América del Sur. No sabría decirte en qué zona. Por Uruguay, por Perú, Chile, por esa zona, ¿vale? Sobre todo por el centro sur, ¿vale?
Luego, historia. Yo creo que la historia no te sabría decir. La verdad que no se me ocurre una historia porque no conozco la historia de Latinoamérica. La verdad que no sé mucho lo que viene siendo la historia de Latinoamérica y demás, por lo cual no sabré decirte. ¿Y prota femenino o masculino? Pues yo creo que en Latinoamérica pegaría más lo que viene siendo un personaje masculino. Porque básicamente yo creo que sería lo que más esencia cogería en un juego de Latinoamérica. Hay otros sitios, por ejemplo, pues en China, que sí que implementaría un personaje femenino, porque pega bastante. O como por ejemplo en Japón también. Pero yo creo que en Latinoamérica un personaje masculino como principal sería mucho más adecuado que un femenino. Y no tendría más protas, o sea, no tendría la elección de personajes en masculino, femenino o viceversa. No lo tendría. Rip Roblox me pregunta, ¿qué aspecto de la saga te parece más atractivo? Jugabilidad, historia, personajes o paisajes. Personalmente creo que todo lo que has dicho tiene su esencia, ¿vale? Porque un personaje que tenga carisma te hace introducirte más en lo que viene siendo en la historia. Claramente la historia para mí es lo más interesante, lo más importante, porque es lo que te hace que sigas jugando. Y la jugabilidad también hace que sigas jugando y sigas el curso de la historia y no dejes el juego. Los paisajes creo que es lo que menos importa. Sí que hemos tenido, por ejemplo, Odyssey, que me parece el juego más bonito de la saga. Pero, por ejemplo, ha habido paisajes como, por ejemplo, Constantinopla, que yo creo que a todos sabemos que no es el mejor paisaje o la mejor ciudad para estar, y que tú la ves por encima de una atalaya y no es lo más bonito que puedes ver. Pero la historia de Revelations es brutal. Por lo cual yo creo que un paisaje como puede ser, pues, Constantinopla o una ciudad no sería tan importante como viene siendo una jugabilidad, una historia o incluso un personaje, que es lo que hace que la gente siga jugando. Pero si tuviese que quedarme con algo, me quedaría con la historia. Luego sería el personaje. Wolf me pregunta lo siguiente: ¿por qué o cómo comenzaste a coleccionar cómics? Pues yo la verdad que empecé a coleccionar cómics porque en mi zona, en mi antigua ciudad donde yo vivía, había una tienda de cómics y empezaron a lo que viene siendo a traer cómics de Assassin's Creed. Yo en ese momento no tenía ni idea de que había cómics. Es más, creo que fue pues en torno 2013-2014, justo antes de lo que viene siendo de la salida de Black Flag y demás. Y creo que se empezaron a traer lo que viene siendo los cómics grandes, los que son como bastante grandes, tipo cómic francés, que son súper grandes pero muy finitos, donde te contaban la historia de Aquilus, de un personaje germano, del Desmond y demás. Entonces me llamó mucho la atención el hecho de que había cómics de Assassin's Creed y me puse a comprarlos todos, ¿vale? Algunos creo que me costaron bastante encontrarlos y a día de hoy sigo intentando buscar algunos que pues solo están en Estados Unidos y demás. Pero creo que por eso mismo, por el hecho de ver lo que viene siendo que estaban sacando cómics en España de Assassin's Creed, empecé a comprarlos. Jonathan Larbanois me pregunta: ¿tu Assassin's Creed necesario? Me explico, que según tú debería existir sí o sí. Un abrazo, tío. Personalmente creo que un Assassin's Creed que debería existir sí o sí, pues muy fácil. La precuela de Assassin's Creed 1, es decir, con el padre de Altair. Creo que sería lo más necesario para entender un poco de la historia de Altair. Muchos no saben que Altair tuvo un padre y una madre que sufrieron bastante y que pues por ejemplo la madre murió en lo que viene siendo en el parto de Altair, y que el padre lo mataron unos templarios. Creo que es algo que personalmente es necesario para entender un poco lo que viene siendo Assassin's Creed 1 y sobre todo a Altair. ¿Por qué es tan reacio? ¿Por qué es tan serio? ¿Por qué tiene un carisma diferente lo que vienen siendo los demás personajes? Entonces yo creo que un Assassin's Creed donde conozcamos al padre de Altair, donde sea su protagonista, donde lo manejemos y nos expliquen muchas cosas, yo creo que sería bastante necesario. Ya sea un spin-off o ya sea un juego de la entrega principales. Pero yo creo que sería necesario ver un juego del padre de Altair. Christophorus me pregunta, no sé si contestaste estas preguntas antes, pero si no, aquí te la dejo. ¿Qué tanto significa Assassin's Creed para ti y cuál piensas tú que es su esencia? Para mí Assassin's Creed es una saga que me ha dado mucho. Personalmente, no solo como hobby, sino para
para entender muchas cosas de lo que viene siendo del mundo. También me ayudó mucho a lo que viene siendo a comprender la historia, aprender la historia, conocer personajes históricos que no conocía y sobre todo motivarme a que si luchas por algo lo puedes conseguir. Eso es lo que yo creo que más de uno podría entender de lo que viene siendo de un Assassin's Creed, ¿no? Con Ezio buscaba lo que viene siendo una venganza para vengar a sus padres y lo consiguió. Luego buscaba lo que viene siendo entender que era ser un asesino y lo comprendió. Yo creo que Assassin's Creed es una saga especial. Es una saga especial que te da a entender muchas cosas y que constantemente te dice que luches en lo que tú creas que es lo correcto y que al fin y al cabo todo tiene su premio, todo tiene su recompensa. Y yo creo que es lo que te intenta decir Assassin's Creed. También unos valores, de entender bastantes cosas de lo que viene siendo del mundo y claramente la historia, que es bastante importante y que yo creo que más de uno hemos aprendido mucha historia gracias a estos videojuegos. Y su esencia es única. Yo creo que la esencia que tiene Assassin's Creed, desgraciadamente, últimamente la hemos estado perdiendo, pero la esencia que ha tenido Assassin's Creed yo no podría explicártela. Creo que es una esencia que personalmente no he vivido con ninguna otra saga de juegos. Y mira que he jugado muchísimo, pero yo creo que la esencia que tiene Assassin's Creed es una esencia que, sobre todo los primeros, sobre todo hasta, por ejemplo, hasta Syndicate, es una esencia única, que creo que no se podrá repetir en ningún otro juego o otra saga. Hay juegos que claramente juegan con el sigilo, juegan con capucha, juegan con asesinar y demás. Por ejemplo, el ejemplo más claro es Ghost of Tsushima. Pero yo creo que puedes ver que estás asesinando como un asesino, pero no tiene la esencia de un Assassin's Creed clásico. Y eso es lo que hace que Assassin's Creed sea único y que su esencia no la puedas explicar. Empanada de Pimienta me pregunta lo siguiente: ¿qué esperas para el siguiente Assassin's Creed? Pues la verdad es que no espero nada. ¿A qué me quiero referir? O sea, no quiero decir que me da igual, no, sino que es que la verdad que ahora mismo no sabría decirte lo que podría esperar. Yo espero que el próximo Assassin's Creed tenga esencia. Creo que es algo que llevamos pidiendo más de 4 años y que yo creo que debería de volver, porque también nos estamos acercando a lo que viene siendo a la fecha de Assassin's Creed 1. Hemos tenido Valhalla, que ha sido en el siglo IX, y Assassin's Creed 1 es en el siglo XII, y yo creo que lo único que pido es que tenga esencia y que me sienta como un asesino. Sobre todo si me lo implementas como Origins, que sería para mí lo correcto. Y Alejandro Lecuna me dice lo siguiente: ¿qué historia imaginas que contará Meteor? Pues aquí yo le he estado dando mucho al coco y yo creo que la historia de Meteor va a tratar bastante de los Isu. Es más, yo creo que Meteor va a implementar cosas que responderán muchas dudas y que yo creo que también tendrá fragmentos de lo que ven siendo de los cómics. Igual puede ser que veamos a Cassandra, que yo creo que sería algo que yo personalmente espero. Ojalá, tendría sentido ver a Cassandra y que nos explicase bastantes cosas. Y que el presente puede que dé un cambio que creo que será necesario, sobre todo por ese final que ha sido bastante polémico para muchos y que creo que muchos no quieren que veamos dichos personajes o dicho personaje en el próximo Assassin's Creed. Pero yo creo que Meteor va a ser un DLC que va a estar bastante interesante y que yo creo que va a profundizar bastante en los Isu. Y yo creo que por aquí, chicos, creo que por aquí ya están todas las preguntas realizadas. Ha quedado un vídeo bastante largo, bastante largo, pero me ha hecho bastante ilusión que muchos me hayáis hecho preguntitas y yo os las haya respondido. Como ya sabéis, podéis dejar un buen like, una buena suscripción, se agradece un montón. Como ya sabéis, me podéis dejar en los comentarios vuestras preguntas para el próximo preguntas y respuestas, que yo os las leeré encantadamente y os las responderé encantadamente también. Y como ya sabéis, chicos, nos vemos en el próximo vídeo y un besazo. Hasta la próxima. Chao, chao.